Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Y llegamos a la parte 5 sin querer acerca de esta serie de videos sobre la historia de Sendero Luminoso, y hoy es el epílogo. La pregunta es: ¿qué queda de Sendero Luminoso el día de hoy? ¿Siguen siendo lo mismo que fueron en la época de Abimael? ¿Aún tienen chances de regresar? ¿Qué tan unidos están? Y una serie de preguntas que vamos a responder el día de hoy. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín. Atrás de esa cámara siempre estará mi gato guerrillero Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote ya la parte 5, el epílogo. ¿Qué queda de Sendero Luminoso el día de hoy? A ver, el capítulo pasado lo dejamos con el tema de la captura de Abimael y con esto todo el desmembramiento del aparato de Sendero Luminoso. Y es que realmente después de la captura de Abimael las cosas no van a volver a ser las mismas, porque el liderazgo era muy difícil fuera de la figura de Abimael. Recordemos que el cachetón, como le decían, no era solamente el líder y ya, era la base doctrinaria misma del partido. Y todas las personas que integraban este grupo lo veían no solamente como un líder y ya, sino como alguien casi de características mesiánicas, por lo que era evidente que la desaparición del líder significaría una época de confusión dentro de los súbditos. Sin embargo, existió una suerte de sucesión, ya que después de Abimael toma el poder quien se conoce como el camarada Feliciano, que, spoiler, no va a durar mucho, ya que igual va a ser capturado más adelante. Ahora, una de las cosas que sirvió mucho para poder acelerar la caída de Sendero Luminoso fue una ley conocida como la Ley de Arrepentimiento. Esta fue dada en 1993 y tenía como objetivo de que las personas que integraban el grupo terrorista comiencen a delatar a compañeros para que así sus penas tengan una reducción un tanto considerable, ya pues aportaron un poco más a tratar de aniquilar el terror. Y es que, como te digo, después de la caída de Abimael vino todo el bajadón tremendo, ya que hay una parte que incluso a muchos senderistas no les llegó a cuadrar, y es que tras la captura de Abimael, unos meses después, el mismo Abimael le pide a Fujimori diálogo para poderle poner fin a esta época, algo que causó mucha confusión entre los seguidores, ya que para ellos les pareció pues algo horrible se haga ese tipo de cosas si es que estaban en un Merlín, pues a dos lugares, al Braem y al Guayaga, o conocido también en siglas como BAH. Nuevamente, Abimael trataba todo lo posible de no perder la figura de líder dentro de su grupo. De hecho, decía de que su caída había sido más producto de personas que lo delataron a que realmente sea aparato de inteligencia del Estado. De hecho, él tiró la culpa principalmente a uno de sus financistas, que, bueno, te dejo como tarea para que puedas revisar la bibliografía que siempre muestra en toda esta serie. Pero como ya te spoilé, en junio de 1999 cae el camarada Feliciano, el número 1 que le seguía después de Abimael Guzmán en Sendero Luminoso. Es aquí donde hay una facción de Sendero que se va a llamar, entre comillas, Proseguir, quienes van a intentar continuar la lucha armada para poder conseguir sus objetivos, pero como vamos a ver más adelante, muy pesados no fueron. De hecho, lo que nos interesa mucho más son aquellos que, vamos a decir entre comillas, abandonaron la causa de la guerra popular, y estos son los que se van a ir principalmente para las zonas de ceja de selva. De hecho, en el Braem, el famoso grupo Quispe Palomino, que son Jorge y Víctor Quispe Palomino, en una entrevista llegaron a decir pues que bueno, ellos desmarcaron totalmente de Abimael Guzmán, ya que les parecía que las acciones en Lima no eran las indicadas. Sendero tenía que haberse reorganizado en la selva, que es justamente donde ellos están. Así que si queremos ponerlo de una forma, desmarcaron de Abimael porque era mansito. Y esto ya es bastante decir, la verdad. Ahora, Merlín, ¿qué cosas en la ceja de selva y cómo se van a financiar? Pues aquí es donde empiezan las hipótesis muy interesantes que apuntan pues a lo que vemos el día de hoy. Según el libro de Martés Sánchez y Jerónimo Ríos, que tiene justamente este capítulo que estamos desarrollando acerca de Sendero Luminoso el día de hoy, se cree que probablemente
Sendero ingresa al tema del negocio cocalero en el Braem. Algo muy parecido como pasaron con las guerrillas colombianas, ya que necesitaban financiamiento y comienzan a insertarse en este negocio. Lo que sí no queda muy claro es cuál es su rol dentro de este negocio, ya que, como te digo, esta es una hipótesis. Algunos dicen que pudo haber sido el tema de distribución, otros pudo haber sido el tema de pagos, no se sabe, pero bueno, ya en algún momento se sabrá. Ahora, el Braem está en la ceja de selva y tiene los siguientes puntos geográficos. Está en la frontera de Junín, está en Vilcabamba, Cusco, y la provincia de La Mar en Ayacucho. ¿Por qué te menciono esto? Porque la selva es un lugar que históricamente, y lo podríamos hablar desde la rebelión de Manco, Inca y Juan Santos Atahualpa, en la que ha sido siempre muy difícil de penetrar y lograr exterminar los núcleos revolucionarios de allí. Y eso lo podemos ver incluso hasta el día de hoy, ya que siguen existiendo enfrentamientos y ataques pues entre estos grupos. Pero los avances se intentan hacer. De hecho, en agosto del 2013 se da la famosa Operación Camaleón, en la que mueren el camarada Lipio y el camarada Gabriel, el número 2 y el número 4 de Sendero Luminoso en esos años. Ahora, otro dato para pensar de que en el Braem tenía un poco más de libertad es los niveles de pobreza que existen en esa zona. Se habla más o menos, según las cifras del libro mencionado, de 500 asentamientos con una población que rondaría a las justas las 100.000 personas, de las cuales 2 de cada 3 son pobres y 20.000 personas se dedican al negocio de la producción de la coca. Ahora tú dirás, y Merlin, ¿y qué fue el caso del Guayaga? No me digas que se unieron para hacer más cosas juntos. Pues la realidad dista bastante de eso, porque de hecho el grupo del Braem con el grupo del Guayaga han tenido fuertes diferencias ideológicas en torno a lo que se tiene que hacer. Añadido a eso que también se tenían que disputar esos territorios no solamente con otras personas similares a ellos, sino también con narcos y con bandas delincuenciales de la zona. Así que Sendero se convirtió en todo un arroz con mango en ese lugar. Ahora, si vamos a ver otra arista de lo que queda el día de hoy de la influencia de Sendero, pues según el autor menciona al grupo Movadef, que es la facción política que, si bien ya no abogan por una guerra popular, pero sí quieren ingresar al ambiente democrático. Sin embargo, como menciona el libro, hay bastantes cosas bien turbias dentro de eso, que nuevamente los invito a revisarlo, porque si lo mencionamos sale un videón. Pero se menciona específicamente los 8 puntos que buscaron en algún momento conseguir, pero finalmente se les dio de baja desde el Jurado Nacional de Elecciones. Nuevamente, la función del Movadef no radica tanto en provincia, sino su fuerte está en Lima. De hecho, tiene un nivel de captación muy fuerte entre personas quienes, bueno, aún pueden ver en esto quizá una esperanza. Así que a modo de conclusión podemos mencionar lo siguiente, que si bien es cierto, Sendero Luminoso no ha sido una continuidad desde la caída de Abimael, lo que podemos ver hoy día es la cartelización de Sendero. Es decir, su parecido es más a una banda criminal a el grupo terrorista de los años anteriores. Y es que siguen todavía una suerte de guerra popular, pero ya no es tan clara como antes. Los objetivos se han disuelto un poco más y las cabezas también. Quizás el impacto más importante es que se hayan ido a la periferia, a la zona de ceja de selva, y digo periferia en torno a la influencia de costa y sierra, ya que su accionar está por allá, pero como te digo, el comportamiento responde más al de una organización criminal común que a un grupo ideologizado. De hecho, los autores del libro mencionan que durante los gobiernos de Alan y Humala se siguieron haciendo avances en torno a la lucha contra el terrorismo en el Braem. Y no solamente con golpes militares, sino también con una suerte de capacitación de las personas en la zona, haciéndoles entender de que la colaboración con ellos no es el canto de sirena pues que han ofrecido siempre. Y si has visto esta serie de videos antes de decirme terruco, sabrás que te mencioné desde el inicio que Sendero realmente nunca tuvo una conexión con el Perú popular, con el Perú profundo. Su visión era una visión más de clase, lo que terminaba siendo que todos estos pequeños matices entre diversas culturas o diversos grupos humanos a lo largo de nuestras regiones pues sean aplanadas dentro de la maquinaria de decir que eran mesnada feudal porque no colaboraban con ellos. Y es que sí, amigos, a modo ya de cerrar este video, Sendero Luminoso en sus inicios ingresa prometiendo una revolución que favorecería a los sectores bajos, y lo que terminó convirtiéndose fue en una masacre y un baño de sangre. De hecho, hasta el día de hoy hay todavía muchas cosas que se debaten, o que deberían debatirse incluso más, que corresponden al hecho de por qué surge Sendero, si es que Sendero podría volver, o si es que en algún momento surgiría otro grupo similar a ellos. Eso te lo dejo aquí en la zona de comentarios. Lo cierto es que esta espiral de violencia en el Perú nunca ha cesado, nunca ha acabado,
solamente que cambia de cara de vez en cuando. En algún momento fueron los bandoleros, luego los golpes militares, los atentados a la democracia, y esta espiral de violencia llega finalmente hasta nuestros días, quizá con la escalada de la delincuencia. Y es que si nos ponemos a pensar si somos un país violento, pues nuestra historia nos dice al parecer que sí, que tenemos una tendencia y una vocación de autoritarios, pero queda en la ciudadanía de saber reconocer, identificar y sobre todo prevenir que la violencia tome el poder nuevamente y no se repitan sucesos trágicos como los de Sendero Luminoso en nuestros días. Y bueno, ahora sí, punto final a la saga de Sendero Luminoso, pero iniciamos la saga del MRTA. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandífer, así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandífer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.